Abril de 1945. Éramos los restos destrozados del grupo de ejércitos B. Éramos 500.000 de hombres, o al menos eso decían los informes del alto mando. La realidad era más patética. Éramos una mezcla de veteranos curtidos de la Wehrmacht que habíamos visto el infierno en Rusia, niños de 15 años de las Hitlerjugend con rostros pálidos y ojos demasiado grandes para sus cascos, y ancianos de la Volkssturm que apenas podían sostener sus fusiles. Estábamos atrapados. Los aliados nos habían rodeado en lo que la historia ahora llama la Bolsa del Ruhr. Éramos una fortaleza, un festún gigante, según la propaganda de Goebbels, que seguía sonando en nuestras radios. «La fortaleza del Ruhr resistirá», gritaba el locutor. «El baluarte occidental del Reich». Pero la propaganda no podía llenar nuestros estómagos. Estábamos muriendo de hambre. El pan estaba hecho de aserrín. Comíamos ratas. Hervíamos cuero de cinturón para hacer una sopa aguada. Éramos 500.000 de fantasmas. Armados, sí, pero fantasmas al fin. Yo era un Obergefreiter, un cabo primero. Tenía 20 años, pero me sentía de 80. Mi unidad había sido diezmada cerca de Aquisgrán, y ahora éramos un batallón improvisado atrincherado en las afueras de Düsseldorf, esperando un final que sabíamos inevitable. Teníamos armas. Oh, sí, teníamos armas. Teníamos miles de Panzerfausts apilados en sótanos. Teníamos nidos de ametralladoras MG-42 con sus cintas de munición. Teníamos morteros y cañones antiaéreos de 88 metros, pero no teníamos combustible para los pocos tanques que nos quedaban. No teníamos medicinas para los heridos, que morían de gangrena en sótanos convertidos en hospitales. Y lo peor de todo, no teníamos esperanza. Sabíamos que la guerra estaba perdida. Berlín estaba sitiado. Hitler estaba en su búnker. Pero nuestro comandante, el mariscal de campo Model, un nazi fanático y un genio táctico, había jurado lealtad. La orden era clara, sin rendición. Luchar hasta el último hombre. Convertir el Ruhr en un cementerio. Y estábamos resignados a ello. Luchar, morir, era lo único que sabíamos hacer. Pero había un miedo. Un terror primordial que superaba incluso el miedo a la muerte en combate. Era el miedo al este. Cada día, los informes, los rumores, las historias de los refugiados que huían del avance soviético, eran apocalípticos. Historias de violaciones en masa, de crucifixiones, de masacres. Sabíamos lo que nuestro ejército había hecho en Rusia, y sabíamos que la venganza del Ejército Rojo sería terrible, bíblica. Y estábamos atrapados entre dos fuegos. Al este, los soviéticos, una horda vengativa. Al oeste, los americanos y los británicos. No sabíamos mucho de los americanos. Los carteles de propaganda los pintaban como gánsteres capitalistas, débiles, mestizos, obsesionados con el dinero y el chicle. Un empujón y se derrumbarán, nos habían dicho durante años. Pero ahora, esos débiles gánsteres habían cruzado el Rin. Estaban en nuestro suelo patrio, y no se estaban derrumbando. Estaban avanzando con una velocidad y una fuerza que parecían inhumanas. Sus aviones, los Javos, cazabombarderos, volaban tan bajo que podíamos ver las caras de los pilotos. Eran dueños del cielo. El sonido de sus motores era un rugido constante, día y noche. No eran débiles, eran inevitables. Nuestro comandante de pelotón, un joven lieutenant de la SS, un verdadero creyente, nos reunió. «¡El enemigo se acerca!», nos gritó, sus ojos brillando con fiebre fanática. «Lucharemos por cada calle. Moriremos por el Führer. Cualquiera que muestre la bandera blanca será fusilado en el acto como un traidor». Miré a los hombres a mi alrededor. El anciano de la Volkssturm a mi lado, un panadero llamado Hans, temblaba tan fuerte que apenas podía sostener su Panzerfaust. El niño de la Hitlerjugend lloraba en silencio. Y yo solo sentía un vacío. 500.000 de hombres armados, sí, pero estábamos huecos por dentro. Éramos una cáscara, y esa cáscara estaba a punto de romperse. El sonido. Eso es lo que recuerdo con más claridad. No el sonido de nuestras propias armas. Esas estaban, en su mayoría, silenciosas, cubiertas de grasa de armero, esperando órdenes que parecían cada vez más absurdas y suicidas. No.
Era el sonido del enemigo. Y había dos sonidos distintos. Dos sinfonías del apocalipsis que definían nuestro universo atrapado. Desde el oeste venía el rugido de los americanos. Era un sonido industrial, constante, grave. Era el zumbido omnipresente de sus jabos. Los cazabombarderos P-47 Thunderbolts y los Typhoons británicos que eran los dueños absolutos e indiscutibles del cielo. Volaban tan bajo, con tanta arrogancia e impunidad, que casi podíamos oler el combustible de sus motores. A veces, volando sobre las calles en ruinas, podíamos ver las bufandas de seda de los pilotos. El sonido de los americanos era la banda sonora de nuestra total impotencia. Era el sonido del acero ilimitado, de la producción en masa, de una fábrica de muerte tan vasta, tan rica y tan impersonal que desafiaba la comprensión. Era el boom, 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 metódico y regular de su artillería pesada, cayendo con la precisión de un reloj suizo, no con la furia de la pasión, sino con la fría y desapasionada eficiencia de un contador haciendo un inventario. Temíamos a los americanos. Temíamos su poder material, su capacidad de borrarnos del mapa sin siquiera sudar, de aplastarnos bajo una montaña de acero. Pero era un miedo casi respetuoso. Era el miedo que se le tiene a una fuerza de la naturaleza, a una avalancha o a un maremoto. Era un miedo lógico, un problema de física. Y luego estaba el sonido del este. Ese no era un rugido industrial, era un grito. Era el aullido agudo, sobrenatural y desgarrador de sus cohetes Katyusha, que nuestros hombres, con un terror que helaba la sangre, llamaban Stalinorgel, los órganos de Stalin. Era el estruendo caótico, furioso y masivo de su artillería, disparada no para alcanzar un objetivo específico, sino para borrar sectores enteros de la cuadrícula del mapa, para pulverizar la tierra misma. El sonido del ejército rojo no era el de una fábrica, era el de una manada de lobos, hambrientos y rabiosos, desgarrando la carne de la tierra. El sonido del este no era impersonal, era profunda, visceral y terriblemente personal. Era el sonido de la venganza. Era el sonido de Stalingrado. Era el sonido de Leningrado. Era el sonido de Nemmersdorf, la primera ciudad alemana en caer ante ellos, donde los rumores de crucifixiones en puertas de graneros y violaciones masivas eran tan detallados y consistentes que sabíamos que no eran solo propaganda de Goebbels, eran la verdad. Era el sonido de cada atrocidad que nuestro propio ejército había cometido en suelo ruso, ahora devuelto 1000 veces, con intereses. No temíamos a los rusos de la misma manera. Estábamos aterrorizados por ellos. Era un pavor bíblico, un terror que se aferraba a la base de la columna vertebral y convertía a veteranos curtidos, hombres que habían sobrevivido a Kursk, en niños temblorosos. El miedo a los americanos era que nos mataran o nos capturaran. El miedo a los rusos era que nuestras almas fueran arrancadas de nuestros cuerpos antes de que nos mataran. Y nosotros, el 500.000 de hombres del grupo de ejércitos B, estábamos atrapados exactamente en medio de estos dos sonidos, de estos dos destinos. Estábamos acurrucados en el sótano de una cervecería destruida en las afueras de Essen. Yo, el cabo primero Karl, y el resto de mi pelotón improvisado. El aire era pesado, denso con el olor a moho, a cuerpos sucios que no se habían lavado en semanas, a pólvora vieja y rancia, y a ese olor dulzón y nauseabundo de la gangrena. Ese olor venía del rincón oscuro donde nuestro médico improvisado, un estudiante de veterinaria de Hamburgo, intentaba salvar a un hombre cuya pierna había sido aplastada por la oruga de un tanque Sherman 2 días antes. El hombre estaba delirando, llamando a su madre. El viejo panadero, Hans, el Volkssturm de 60 años, estaba a mi lado. Sus manos temblando tan violentamente por el hambre y el Parkinson que apenas podía sostener su ración de Kompisbrot, un pan que era más aserrín que harina. Dicen, susurró, sus ojos acuosos moviéndose nerviosamente hacia la entrada del sótano, por si nuestro Leutnant de las SS estaba escuchando, que los ibanos están en Halle, a solo 100 kilómetros. 100 kilómetros. Para un ejército que avanzaba 50 kilómetros al día, eso significaba 2 días, quizás menos.
El muchacho de 15 años de las Hitlerjugend, Erich, con su uniforme de lana demasiado grande, miraba fijamente su Panzerfaust como si fuera una serpiente alienígena. Había recibido exactamente 5 minutos de instrucción sobre cómo usarlo, y ahora se esperaba que él, un niño que aún no se había afeitado, destruyera un T-34 o un Sherman. Estaba temblando, pero no de frío. Era el colapso total de su mundo. La propaganda le había dicho que era la raza superior, el futuro de un Reich de 1000 años. La realidad le estaba mostrando que era solo carne prescindible. «El Leutnant dice que contraatacaremos esta noche», dijo Erich, su voz de gallo fallando, tratando de convencerse a sí mismo. «Dice que las Wunderwaffen, armas maravillosas, están llegando. Dice que el Führer liberará Berlín y luego vendrá a salvarnos». Nadie respondió. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que el hormigón partido sobre nosotros. Salvarnos. Éramos un hueso arrojado a un perro para distraerlo. No éramos la fortaleza del Ruhr, éramos la trampa del Ruhr. Éramos un sacrificio humano, 500.000 de hombres dejados aquí por el mariscal de campo Model para morir, para frenar a los aliados occidentales durante una semana más, tal vez 2, mientras el verdadero drama, el Götterdämmerung, se desarrollaba en Berlín. Nuestra lealtad ya no era a Alemania. Nuestra lealtad ya no era al Führer. Nuestra lealtad era a una idea simple, desesperada y profundamente pragmática: ser capturados por los americanos. La rendición se había convertido en nuestra única estrategia de victoria. Luchar estaba fuera de discusión. Morir por el Leutnant de las SS era un desperdicio sin sentido. Pero rendirse a los rusos, eso era el infierno. Y así, en un acuerdo silencioso y tácito, se había desarrollado una conspiración de cobardía entre los hombres, que en realidad era la única forma de cordura que quedaba. No defendíamos nuestras posiciones orientadas al oeste con la misma ferocidad que nuestras posiciones orientadas al este. Cuando los jabos americanos pasaban, nos escondíamos y rezábamos para que no nos vieran. Cuando oíamos rumores de patrullas americanas, nuestras ametralladoras MG-42 se atascaban, convenientemente. Pero cuando oíamos el aullido distante de los órganos de Stalin, el pánico era real y colectivo. Éramos 500.000 de soldados armados, pero ya no éramos un ejército. Éramos 500.000 de prisioneros aterrorizados intentando desesperadamente elegir a nuestro carcelero. Y nuestra elección estaba hecha. Estábamos rezando, cada hombre en su corazón ateo, para que los gánsteres capitalistas, débiles y amantes del chicle, llegaran primero. Estábamos rezando para que los americanos nos capturaran antes que los mongoles vengativos. Nuestra única batalla restante no era por la victoria, era una carrera contra el Ejército Rojo. Y entonces, esa tarde fría del 11 de abril, el sonido de la artillería cambió. El boom. 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 Metódico del oeste se hizo más fuerte, más cercano. Y por primera vez en meses, el aullido del este pareció disminuir, ahogado por el creciente rugido del oeste. Un silencio diferente cayó sobre el sótano. No era el silencio de la resignación. Era el silencio de la expectativa. El Leutnant de las SS estaba en la línea del frente, a 2 calles de distancia, tratando de reunir a los hombres para un contraataque suicida contra un puesto avanzado americano. Y nosotros estábamos solos en el sótano. Fue entonces cuando un mensajero, un chico con uniforme de motociclista que no podía tener más de 16 años, entró tropezando, pálido como un fantasma, cubierto de polvo de ladrillo. No corría por órdenes, estaba huyendo. «Was ist los, Junge?» «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Hans. El chico nos miró, con los ojos desorbitados por el terror y algo más. ¿Alivio? Apenas podía respirar. Señaló hacia la calle, hacia el oeste, y dijo la frase que rompió la columna vertebral del grupo de ejércitos B. El mensajero nos miró, con sus ojos de 16 años que parecían 1000. El polvo de ladrillo caía de sus hombros mientras temblaba visiblemente. Tragó saliva, la nuez de Adán subiendo y bajando espasmódicamente contra la piel sucia de su garganta. Y entonces lo dijo. No fue un grito de pánico. No fue un informe militar estructurado. Fue un jadeo, un susurro de asombro, de terror absoluto y,
extrañamente, de una noticia milagrosa y terrible. «Sie sind da», farfulló en alemán, las palabras ahogadas. «Están aquí». Señaló incoherentemente hacia el oeste, hacia la calle principal sobre nosotros, desde donde el ruido se intensificaba. «Los americanos. Están en la siguiente calle. Los he visto. No es una patrulla. Es todo. Los Shermans. Están doblando la esquina de la Kettwiger Straße. Docenas de ellos». Y entonces, como si esa declaración final hubiera agotado toda su energía vital, se dobló y vomitó una fina capa de bilis y agua, allí mismo, en el suelo de tierra del sótano. Un silencio profundo y absoluto cayó sobre nosotros. Fue un silencio más pesado que las toneladas de hormigón partido sobre nuestras cabezas, más profundo que el miedo a la muerte que nos había acompañado durante años. Fue el silencio de lo imposible hecho realidad, el boom, 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 distante del oeste ya no era distante. Estaba aquí. El rugido industrial que habíamos temido como una fuerza de la naturaleza estaba ahora en nuestro portón. Ya no era un concepto abstracto. Era una realidad de acero y pólvora a 100 metros de distancia. Miré a Hans, el viejo panadero. El temblor crónico de sus manos, ese temblor constante producto del hambre, la vejez y el puro agotamiento nervioso, se detuvo. Lo juro por Dios, se detuvo al instante. Sus manos se quedaron quietas, como si un interruptor se hubiera apagado. Abrió lentamente la palma de su mano, el trozo de pan de aserrín que había estado atesorando, su ración para las próximas 24 horas, cayó al suelo con un golpe sordo. Una sola lágrima gruesa, casi aceitosa por la suciedad, comenzó a rodar por su mejilla cubierta de hollín, abriendo un surco limpio. No era una lágrima de miedo, era una lágrima de puro, absoluto e insondable alivio. Miré a Erich, el niño soldado de las Hitlerjugend. Estaba mirando fijamente su Panzerfaust, el arma mítica que se suponía iba a cambiar el rumbo de la guerra. Lo tocó con la punta de su bota, como si viera por primera vez el metal frío y mortífero. Luego levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi los últimos vestigios de la propaganda de Goebbels, el adoctrinamiento de años, disolverse como azúcar bajo la lluvia. El orgullo ario, la lucha final, la victoria o la muerte, el Endsieg. Todo se evaporó. Se limpió la nariz mocosa con la manga de su uniforme de lana, que le quedaba 3 tallas grande. «Los americanos», repitió, la palabra sonando extraña en su boca, como si estuviera probando un nuevo sabor, una palabra extranjera. Y entonces, ocurrió. No fue una decisión consciente, no fue una orden, no hubo una discusión, ni un plan. Fue un consenso químico, un cambio de fase. Fue el sonido colectivo de 500.000 de mentes, individualmente rotas y aterrorizadas, uniéndose en una sola y singular idea. Vivir. La carrera había terminado, y habíamos ganado. Los americanos habían llegado primero. El infierno del este, el terror bíblico del ejército rojo, la amenaza de la venganza mongola. Todo eso había sido contenido por el purgatorio administrado y burocrático del oeste. Fui yo quien se movió primero. O tal vez fue Hans. Ya no lo recuerdo. Pero sé que solté mi fusil. El Kar 98K, la acción de cerrojo Mauser que había sido mi compañera constante desde las playas de Normandía, la extensión de mi propio cuerpo, simplemente se deslizó de mi agarre. Cayó y golpeó el suelo de tierra con un golpe sordo y pesado. El sonido fue ensordecedor en ese sótano silencioso, y fue el sonido más liberador que he oído jamás. El peso de 6 años de guerra, el peso del Reich de los 1000 años, el peso del deber, el peso del miedo. Todo se desprendió de mis hombros con ese golpe sordo. Erich observó mi fusil en el suelo. Luego, con un cuidado casi cómico, cogió su Panzerfaust y lo apoyó suavemente contra la pared, como un juguete caro del que por fin se había aburrido. El soldado de la MG-42 que estaba a su lado, un veterano con el rostro marcado por la viruela, soltó la cinta de munición de su ametralladora, que cayó al suelo con un fuerte y metálico tintineo de latón y acero. Uno por uno, los sonidos de las armas al ser abandonadas resonaron en el sótano. Dejamos todo.
Los cascos cayeron al suelo, las cartucheras, las granadas de palo, el peso colectivo de 500.000 de hombres armados, desarmándose. La puerta del sótano se abrió de golpe, la madera golpeando el ladrillo con una violencia que nos hizo saltar. Era él, el lieutenant de las SS. Había vuelto corriendo de la línea del frente, probablemente porque sus hombres habían dejado de disparar. Su rostro, joven, hermoso y ario, estaba contraído por una furia fanática. Sus ojos azules, febriles y brillantes, recorrieron la habitación. Vio mi fusil en el suelo. Vio mi cinturón de munición vacío. Vio el Panzerfaust de Erich contra la pared. Vio la expresión de paz casi extática en el rostro de Hans. «Was ist das?», gritó, su voz rompiéndose en una histeria adolescente. «Verrat, traición, cobardes. El enemigo está en la puerta y abandonan sus puestos». Su mano se dirigió a su funda y sacó su pistola Luger P-08. El fino cañón negro nos apuntó, temblando de rabia. «Recojan sus armas, ahora, o los ejecutaré a todos por sedición. Lucharemos hasta el último hombre. Moriremos por el Führer». Nadie se movió. Este fue el momento. El verdadero punto de inflexión. Una semana antes, esa Luger habría hecho que todos nos orináramos de miedo. Habríamos obedecido. Habríamos salido a la calle para ser masacrados por los Shermans, simplemente por miedo a esa pistola. Pero el lieutenant no lo entendía. Había cometido un error fatal de cálculo psicológico. Ya no era la cosa más aterradora de la habitación. Su poder se basaba en ser la amenaza de muerte más inmediata y segura. Y ese ya no era el caso. Su amenaza de muerte estaba vacía. ¿Morir? Por supuesto, la muerte estaba en todas partes. Pero morir por él, en ese sótano, significaba que moriríamos. Rendirnos a los americanos significaba que tal vez viviríamos. Pero, lo que es más importante, morir por él significaba que no nos rendiríamos a los americanos. Y si de alguna manera sobrevivía, ¿qué pasaba si los rusos llegaban primero? Su amenaza ya no era la peor opción. La peor opción era obedecerle. Fue Hans, el viejo panadero, quien habló. Su voz, normalmente temblorosa y débil, era tranquila y firme. «No, lieutenant». El oficial de las SS se volvió hacia él, su hermoso rostro ario contraído por la incredulidad. «¿Qué? ¿Qué has dicho, viejo traidor?» «Dije que no», repitió Hans, dando un paso adelante, su cuerpo frágil interponiéndose entre el oficial y el resto de nosotros. «Usted puede morir por su Führer, nosotros no. Hemos terminado». El lieutenant levantó la Luger, apuntando directamente al pecho de Hans. «Eres un traidor. Te dispararé ahora mismo». «Dispare entonces», dijo Hans, y abrió los brazos, exponiendo su pecho. «Pero cuando lo haga, los americanos oirán el disparo. Están en la calle de arriba, y vendrán aquí abajo, y usted estará atrapado aquí con nosotros, los cobardes. El jaque mate». La lógica era irrefutable. El lieutenant vaciló. Sus ojos febriles fueron del rostro tranquilo de Hans al mío, y luego al de Erich. Vio que no teníamos miedo de él. Estábamos a salvo de él. Su poder, construido sobre un terror que ya no podía competir con el terror más grande del este o la promesa de salvación del oeste, se evaporó. Lentamente, con un temblor de pura rabia impotente, bajó el arma, y en ese mismo instante, como si fuera una señal del destino, un ruido sordo de botas y el chillido metálico de las orugas de un tanque sonaron justo encima de nosotros. El techo tembló, soltando una lluvia de polvo. Y entonces oímos una nueva voz. Una voz fuerte, confiada, retumbando a través de un altavoz en un idioma que no entendíamos, pero cuyo tono era inconfundible. «Attention, attention, this is the U.S. Army. You are surrounded. Come out with your hands up. Drop your weapons. Come out now». Los americanos estaban aquí. Hans me miró y sonrió. Era la primera sonrisa genuina que veía en un rostro humano en quizás un año. «Vamos, Karl», dijo, y sin mirar atrás al oficial de las SS, que ahora estaba congelado, derrotado no por una bala sino por la realidad, el viejo panadero comenzó a subir las escaleras del sótano, hacia la luz del día y la rendición. Lo seguimos. Dejamos nuestras armas, nuestro orgullo, nuestro país, nuestro miedo, todo en ese sótano húmedo.
y levantamos las manos. Subir esas escaleras fue el viaje más largo de mi vida. No fueron más de 15 escalones de piedra desgastada, pero cada paso fue una transformación. Con cada escalón dejábamos atrás un mundo y entrábamos en otro. El sótano había sido nuestro universo, un Reich de sombras, moho, miedo y lealtad forzada. Olía a muerte rancia y a pólvora vieja. La luz del día que se filtraba por la entrada del sótano, que antes había sido una amenaza, una silueta contra la que un francotirador podía disparar, ahora era un faro. El aire que descendía por las escaleras ya no olía a ciudad quemada. Olía a algo nuevo. Olía a gasolina de alto octanaje de los jeeps americanos y, extrañamente, a tabaco dulce. Hans iba primero, sus manos huesudas ya levantadas por encima de su cabeza, sus hombros caídos no por la derrota, sino por el alivio. Detrás de él iba Eric, el niño soldado. Se había quitado el casco de acero, demasiado grande para él, y lo había dejado caer en el último escalón con un ruido sordo. Su cabello rubio, sucio y apelmazado estaba pegado a su frente sudorosa. Lloraba, pero no como un soldado, sino como el niño que era, en silencio, con mocos y lágrimas corriendo por su rostro sucio, un llanto de puro agotamiento nervioso. Yo iba detrás de él, con las manos en alto. Se sentían extrañamente ligeras, ahora que no sostenían un fusil. Y detrás de mí, escuché los últimos pasos. El Leutnant de las SS. Él también venía. Su pistola Luger debió haber caído al suelo junto a mi Kar 98. Porque él también, el fanático, el creyente, había elegido la vida bajo los americanos en lugar de la muerte por los rusos. Su Götterdämmerung personal se había pospuesto. Cuando mi cabeza salió a la luz del día, tuve que cerrar los ojos. La luz era cegadora, gris y brillante. El aire era frío, y el sonido. El sonido era abrumador. El rugido industrial del motor de un tanque Sherman estaba directamente frente a nosotros, a no más de 20 metros. Su cañón de 75 milímetros nos apuntaba directamente. Era una bestia de acero verde oliva, cubierta de sacos de arena, cajas de raciones y soldados de infantería americanos. Y no estaba solo. A lo largo de la calle en ruinas, hasta donde alcanzaba la vista, había más Shermans, y jeeps, y camiones de transporte, y hombres. Cientos de hombres. Miles. No eran los gánsteres débiles de la propaganda. Eran enormes. Parecían gigantes. Estaban bien alimentados. Sus uniformes estaban limpios. Fumaban cigarrillos con calma, apoyados en sus vehículos, mirándonos. Nos miraban no con odio, no con furia, sino con una especie de aburrimiento profesional, como si fuéramos una molestia logística. «On the ground! Hands behind your head, now!», gritó uno de ellos, un sargento corpulento con un puro apagado en la boca. Obedecimos al instante. Nos arrodillamos y luego nos tumbamos boca abajo en los escombros. El ladrillo mojado y frío presionando contra mi mejilla. Sentí una bota pesada en mi espalda, presionándome contra el suelo. Manos ásperas me registraron, buscando armas ocultas, quitándome el cuchillo de la bota, vaciando mis bolsillos de mis únicas posesiones. Una foto desvaída de mi madre y un peine roto. Nos pusieron de rodillas en una fila, y entonces miré a mi alrededor, y vi, no éramos solo nosotros. No era solo nuestro sótano. De cada edificio, de cada agujero en el suelo, de cada alcantarilla, salían más. Hombres grises, hombres en uniformes Feldgrau sucios, saliendo a la luz del sol con las manos en alto. Cientos de ellos. Luego miles. Era como si la tierra misma estuviera vomitando al ejército alemán. Vi a un mayor de artillería, con su uniforme de gala manchado, salir de un búnker de hormigón y entregarle su ornamentada pistola al sargento americano, que apenas la miró antes de arrojarla a una pila creciente de armas. Vi a compañías enteras marchar en formación, sin sus oficiales, dirigidas por un sargento mayor, marchar directamente hacia las líneas americanas y sentarse en el suelo en filas ordenadas, esperando ser procesados. La escala era incomprensible. Éramos 500,000 de hombres armados, y en el lapso de unas pocas horas, al escuchar el rumor, al ver el primer tanque, la voluntad colectiva que nos había mantenido luchando simplemente se evaporó. El mariscal de campo Model,
Nuestro comandante, el fanático, se había disparado a sí mismo en un bosque cercano unos días después. Se dio cuenta de que su ejército ya no existía. Se había disuelto, no por las balas, sino por una idea. Los americanos vienen. Nos sentaron contra una pared. Un soldado americano, un niño pecoso que no podía tener más años que Eric, nos vigilaba, masticando chicle rítmicamente. Nos pasó un paquete de cigarrillos Chesterfield. Hans tomó uno. El soldado americano se acercó y lo encendió con un encendedor Zippo. Hans inhaló profundamente, tosió, y luego sonrió al soldado. «Danke», susurró. El americano no entendió la palabra, pero entendió el tono. Asintió. «You're welcome, Kraut». Y entonces miré a los hombres sentados a mi lado. Hans, saboreando el tabaco americano como si fuera aire puro. Eric, que había dejado de llorar y miraba al soldado americano con una fascinación hipnótica. Incluso el lieutenant de las SS, sentado un poco aparte, con el rostro pálido, derrotado, pero visiblemente aliviado. Habíamos sido enemigos mortales hacía 10 minutos. Ahora éramos solo prisioneros. El odio se había ido. El miedo al este había vencido al deber al Reich. El terror había sido reemplazado por una calma administrativa. Y en esa calma, algo más sucedió. La conversación murió. Cuando el soldado americano nos dio los cigarrillos dijimos, «Danke». Pero después de eso, nada. ¿Qué había que decir? ¿Qué podía decirle yo a Hans? ¿Contento de estar vivo? Era absurdamente obvio. ¿Qué podía decirle a Eric? El Reich de los 1000 años no duró tanto, ¿eh? Sería cruel. ¿Y qué, en nombre de Dios, podía decirle al lieutenant de las SS? Las palabras se habían vuelto inútiles. Todo el lenguaje que conocíamos, lenguaje de órdenes, de miedo, de propaganda, de deber, se había vuelto obsoleto en el momento en que salimos de ese sótano. Habíamos compartido la experiencia más profunda de nuestras vidas, el colapso de nuestro mundo y nuestra salvación simultánea. Y el resultado fue un silencio total. Miramos nuestros pies. Miramos los tanques americanos pasar. Miramos el cielo azul, ahora libre de jabos. Éramos 500,000 de hombres, y cuando escuchamos, los americanos vienen, dejamos todo y levantamos las manos. Y después de eso, nadie volvió a hablar. Ese silencio, el que cayó sobre nosotros cuando nos sentamos contra la pared de ladrillos bajo la mirada aburrida de nuestros captores, fue el silencio más profundo que he conocido. Era un silencio que nos siguió. Nos sentaron allí durante horas, mientras la calle se llenaba con el sonido de la maquinaria de guerra americana y el murmullo de miles de botas alemanas arrastrándose sobre los escombros. Éramos un río gris de hombres rendidos, fluyendo hacia los puntos de recolección. El sargento americano del puro apagado finalmente nos gritó, «Auf, auf, raus, move it». Nos empujaron, nos hacinaron en la parte trasera de grandes camiones GMC, 100 hombres en un espacio para 20. Apretados hombro con hombro, tan apretados que si uno caía, no llegaba al suelo. Me encontré presionado contra Hans, el panadero. Su hombro huesudo se clavaba en mis costillas. Podía oler el tabaco americano barato en su aliento y, debajo de eso, el olor agrio de la vejez y el miedo aliviado. Miré a mi alrededor en la caja del camión. Caras vacías, ojos que miraban a la nada. Nadie hablaba. ¿Qué podíamos decir? Buen trabajo al rendirnos. Espero que el campamento tenga buena comida. Cada hombre estaba solo en su propia cabeza, procesando el hecho milagroso y vergonzoso de que no estaba muerto. El viaje duró horas, un borrón de caminos destrozados. En el primer gran punto de recolección, un campo abierto cerca de Remagen que se había convertido en un mar de barro y hombres, nos separaron. La pura magnitud de la rendición era apocalíptica. Cientos de miles de hombres grises, nuestro otrora orgulloso grupo de ejércitos B, convertidos en una masa anónima de ganado humano. Un oficial americano gritaba órdenes a través de un megáfono. SS y Hitlerjugend a la izquierda, Wehrmacht y Volkssturm a la derecha. Y así, nuestro pequeño grupo del sótano, unido por esos minutos de terror y decisión compartida, se disolvió. Vi cómo empujaban brutalmente al lieutenant de las SS hacia la fila de la izquierda. Su rostro, que había mostrado alivio en la calle,
Ahora estaba pálido de un nuevo miedo. Sabía lo que significaba esa separación. Lo vi por última vez, desapareciendo en una multitud de túnicas negras y uniformes de camuflaje, un fanático que había elegido pragmáticamente la vida, solo para descubrir que su pasado lo alcanzaba. Luego le tocó a Eric, el niño. Lo empujaron hacia la misma fila. «Pero soy de las Hitlerjugend», gritó, como si eso fuera una excusa. El guardia americano no entendió sus palabras, pero entendió el uniforme. Lo golpeó con la culata de su rifle. «Move it, kid». Eric cayó al barro, llorando de nuevo, pero esta vez era un llanto de terror puro. El americano no distinguía entre el fanático adoctrinador y el niño adoctrinado. El uniforme era todo lo que importaba. Nunca volví a ver a Eric. A Hans y a mí nos empujaron hacia la derecha, hacia la masa de la Wehrmacht. «¡Rápido, viejo!», le gritó un guardia a Hans, que tropezaba. Lo agarré del brazo para sostenerlo. Pero la multitud nos separó. Lo perdí de vista. El hombre cuya calma nos había salvado, el hombre que había dicho no al SS, simplemente se disolvió en la marea gris. Un fantasma más. Y así, el silencio se volvió permanente. Fui enviado a uno de los Rheinwiesenlager, los infames campamentos de prisioneros en las praderas del Rin. No eran campamentos. Eran corrales de alambre de púas en campos de lodo. No había tiendas, no había barracones, no había comida. Los americanos no estaban preparados para 500,000 de bocas adicionales. Estábamos hambrientos. Moríamos de disentería. Moríamos de exposición al frío y la lluvia. Era miserable. Era inhumano. Era un infierno. Pero era un infierno diferente. No había katyushas aullando en la noche. No había comisarios políticos con pistolas en la nuca. No había una venganza personal y furiosa. Era una miseria burocrática, impersonal, casi negligente. Y cada hombre allí, mientras masticaba hierba para llenar su estómago vacío, mientras cavaba un agujero en el barro con sus propias manos para dormir, sabía la verdad inconfesable. Esto es mejor. Esto era el cielo comparado con lo que nos esperaba en el este. Habíamos elegido correctamente. Y en ese campamento el silencio continuó. 100,000 hombres en un campo de lodo, y el sonido principal era la tos colectiva y el viento. Nadie hablaba de la batalla, nadie hablaba de por qué estábamos allí. Todos lo sabíamos, compartíamos el mismo secreto colectivo, vergonzoso e inconfesable. Habíamos desertado. No uno por uno, como cobardes solitarios. Habíamos desertado en masa. Habíamos traicionado al Führer, al mariscal Model, a la patria, para poder vivir, y nos avergonzábamos profundamente de nuestro abrumador alivio. Fui liberado en 1946. Era un esqueleto. Volví a Essen, o a lo que quedaba de ella. Encontré mi antiguo apartamento. Era un montón de escombros. Trabajé en los equipos de desescombro. Me convertí en albañil. Reconstruí, ladrillo por ladrillo, la misma calle que se suponía debía defender, con un Panzerfaust hasta la muerte. Me casé. Tuve hijos. Crecieron en una Alemania nueva, una Alemania que comía chicle, escuchaba a Elvis Presley y construía Volkswagens, una Alemania construida sobre las ruinas de nuestra locura y nuestra rendición. Viví una vida larga, una vida que no merecía, pero que tomé de todos modos. Y a veces, mis nietos, nacidos en la paz y la prosperidad, me preguntaban, «Abuelo, ¿luchaste en la guerra?» Y yo decía, «Sí». ¿Fuiste un héroe? ¿Mataste a muchos enemigos? Y yo los miraba sus rostros sanos, bien alimentados, inocentes. ¿Cómo podría explicarles? ¿Cómo podría decirles que mi acto más grande en la guerra no fue disparar mi arma, sino tirarla al suelo? ¿Cómo explicarles que el momento definitorio de mi vida no fue un acto de valentía, sino un acto de cobardía pragmática que compartí con otros 500,000 de hombres? ¿Cómo decirles que el sonido más hermoso que he oído no fue una sinfonía de Beethoven, sino un altavoz americano gritando, «¡Manos arriba!» Así que mentía. La guerra es complicada, decía yo. Olvidemos eso. Éramos 500,000 de hombres armados. Teníamos las armas para luchar durante semanas, para convertir la cuenca del Ruhr en un mar de sangre, para matar a miles de americanos y a nosotros mismos en un último acto de locura wagneriana.
Pero no lo hicimos, no por cobardía, aunque también la había, sino por claridad. En el instante colectivo en que escuchamos esas palabras, los americanos vienen, el hechizo se rompió. La propaganda se evaporó. El miedo a los rusos venció al miedo a nuestros propios oficiales. Y en un instante, 500,000 de hombres eligieron la vida sobre el honor sin sentido. Dejamos todo y levantamos las manos. Y después de eso, el silencio. El silencio de los supervivientes. El silencio de los hombres que sabían que habían tomado la única decisión cuerda en un mundo loco. Un secreto que nos llevamos todos a la tumba. Nadie volvió a hablar.